Columnas políticas. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al miércoles 1 de noviembre de 2023. Demos lectura a algunas columnas políticas. Mensaje político, por Alejandro Lelo de la Rea, que se publica en el periódico El Independiente y en el portal CDMX Magazine. Morena le hace un favor a Lía Limón. Cuando se trata de bajar al adversario varón, en este caso Omar García Harfuch, en Morena surgen mayoritarias las voces de los grupos duros que claman por la paridad de género y piden que sea para una mujer la candidatura a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Y además le ponen nombre y apellido: Clara Brugada. Pero si se trata de defender a la adversaria, en Morena se olvidan de la paridad de género y tratan de descarrilarla. Es el caso de la alcaldesa de la Álvaro Obregón, Lía Limón, la mujer más competitiva de la oposición para la Ciudad de México. Así tal cual ocurrió este martes. El grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México y sus partidos aliados votaron en contra de concederle licencia por 30 días a Lía Limón para separarse de su encargo en la alcaldía. Debió ser un mero trámite la aprobación, no solo porque siempre ha ocurrido en la práctica parlamentaria, sino porque se salvaguardan dos principios constitucionales: la libertad de separarse provisionalmente de una responsabilidad irrenunciable y los derechos político-electorales de competir por otro cargo público. En la historia reciente de México no existe precedente de que algún Congreso estatal o el mismo federal haya negado la licencia a quien ostente un cargo de elección popular para ir a competir por otro. Nunca, ni en la Asamblea Legislativa y tampoco en el muy reciente Congreso de la Ciudad de México. Siempre ha sido mero trámite. El único registro que hay de una negativa de licencia ocurrió en 2018, cuando el Senado de la República no autorizó la separación del senador Manuel Velasco. Pero en ese caso porque había armado un tinglado legaloide. Era senador y al mismo tiempo gobernador de Chiapas con licencia, y pidió licencia como senador para ir a Chiapas a terminar su mandato como gobernador sustituto de sí mismo. Con todo, días después, la Cámara Alta rectificó y le concedieron el permiso a Velasco. Es sumamente absurdo lo que hizo Morena en contra de Lía Limón, porque apenas hace unos días el Congreso capitalino concedió licencia a varias alcaldesas y alcaldes para competir por otros cargos de elección popular o hacer recorridos de proselitismo político. Es el caso de Clara Brugada, de Iztapalapa, quien podría convertirse paradójicamente en la candidata de Morena gracias a la paridad de género que este martes pisotearon los morenistas. A Santiago Taboada también le dieron permiso de separarse como alcalde de Benito Juárez para buscar la candidatura al gobierno de la Ciudad de México por la oposición. A Claudia Sheinbaum también le concedieron licencia en junio. Sin medir las consecuencias, en una decisión totalmente visceral, los diputados morenistas negaron la licencia a Lía Limón porque estaban sumamente enojados debido a que la oposición pidió que se llevara a un formato de parlamento ciudadano la ratificación o no de Ernestina Godoy, cuando a ellos les surge hacerlo antes del 10 de noviembre, que designarán a sus candidaturas. Con este bloqueo, quizá en Morena le hicieron un enorme favor a Lía Limón, porque ahora es víctima de un atropello de la mayoría oficialista que quiere frenar sus aspiraciones políticas para la jefatura de gobierno, lo que podría catapultar su candidatura porque sin duda va a conseguir la protección de sus derechos políticos ante las autoridades electorales para competir por otro cargo público. Y seguramente también ganará,
una denuncia por violencia política en razón de género. Lo veremos. Capital Político, por Adrián Rueda, que se publica en el periódico Excelsior. Ernestina se truena los dedos. A una semana de que el Congreso local decida si Ernestina Godoy es o no ratificada como fiscal de la Ciudad de México por 4 años más, ni el gobierno ni la mayoría de Morena tienen amarrados los votos necesarios para aprobarla. Hasta ayer los diputados del oficialismo contabilizaban 39 de los 44 votos que se requieren para ratificarla. Pero el enfrentamiento interno por la candidatura morenista entre Clara Marina Brugada y Omar Hamid García Harfuch podría aumentar la brecha. El viernes pasado, Ernestina convocó a la fracción de su partido a una comida para pedir disciplina. Pero la tensión era tanta ante el anuncio de quienes lo representaría en las elecciones de 2024 que obligó a suspenderla. Se reagendó para ayer a las 16:30 horas, por lo que Morena rompió el quórum en Donceles para ir, aunque solo acudió la mitad y el resto fue con Omar Hamid a otra reunión. Godoy se truena los dedos. Debido a ello, el gobierno ha intensificado las presiones en contra de diputados de oposición y se asegura que los 5 votos faltantes saldrán entre las fracciones del PRI, MC y quizá uno más del PRD. En Donceles corre como reguero de pólvora la versión de que a algunos diputados les están lloviendo cañonazos de 20 millones a cambio de su voto, a fin de apoyar la ratificación. El gran inconveniente es que tendrían que aceptar ser filmados durante la entrega para garantizar su apoyo, cosa que nadie ha querido aceptar. Si bien es cierto que es una buena lana, su carrera política quedaría sepultada y la espada estaría siempre sobre su cabeza. Son cada vez más los que confirman esa versión, y la mayoría en Donceles la da por buena. Pero aunque no fuera cierta, sí marcará a los diputados de la oposición que voten a favor del dictamen, pues quedará la maldita duda de si se vendieron. Eso sin contar que su carrera política quedaría truncada, pues los partidos que integran la alianza opositora ya advirtieron que no les darán candidatura alguna, y en Morena nadie las podría garantizar, tampoco, pues la rebatinga está en su apogeo. Quienes pensaban que el camino para traicionar a la oposición sería fácil, tendrán que repensar cómo van a actuar, pues no podrán enfermarse, ir al baño o alegar que se les volvió a morir la abuela. Si se ausentan, quedarán marcados. Si votan a favor de la ratificación, al menos habrán tenido el valor de afrontar sus arreglos. Pero en una de esas, quizá los votos faltantes se den al interior de Morena, donde no todos están convencidos de que Godoy siga. A ver si en estos días no cambia la oferta de dinero por otra que los diputados no puedan rechazar. Algo así como plata o plomo. Centavitos. ¿A qué mente brillante de Morena en Donceles se le ocurriría negarle la licencia a Lía Limón para separarse 30 días del cargo como alcaldesa de Álvaro Obregón? Lía pedía 30 días para buscar la candidatura de la oposición a la Ciudad de México, como le han hecho varios alcaldes, incluso la misma Claudia Sheinbaum, y a nadie se le había negado. Los morenistas solo hacen víctima a la alcaldesa como en Palacio hicieron con Xóchitl Gálvez, y contradijeron el discurso de que es tiempo de mujeres, que presume la 4T. Lo peor para los pejistas es que ahora a Limón le basta enviar un oficio para avisar que se va 15 días, y luego otro más, sin esperar la autorización de nadie. Y mientras le dan la oportunidad de empezar a hacerse promoción, pues se dedicará a hablar del tema desde ya. Morena le adelantó su campaña.
Arsenal, por Francisco Garfias, que se publica en el periódico Excelsior. Trancazo a la propaganda pejista. No estoy de acuerdo con los que dicen que la ministra Norma Piña, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cayó en el juego del presidente López Obrador al apoyar su propuesta para que los recursos de los fideicomisos del Poder Judicial, que secuestró la mayoría oficialista en el Congreso, sean para ayudar a los damnificados del huracán Otis. La ministra simplemente bajó el balón y lo dejó en el campo de AMLO. Su propuesta deja sin argumentos a la cantaleta guinda que acusa a jueces, magistrados y ministros de defender privilegios. Un trancazo a la propaganda pejista contra ministros, magistrados y jueces. En el oficio SCJN/Presidencia/64/2023, la ministra Piña dice que la propuesta que hizo el presidente en su mañanera de ayer representa una alternativa real que permitirá actuar como Estado en defensa de la población afectada por el desastre natural. Fue más lejos. Habló incluso de trabajar en conjunto por la recuperación de las personas más afectadas. La juzgadora no se olvidó de los trabajadores afectados por la desaparición de los fideicomisos. Desde el Poder Judicial Federal, dice en el oficio, estamos obligados a garantizar los derechos de los integrantes de nuestra institución. Y explica que desde el inicio de este año, su administración ha venido trabajando en un proyecto de reingeniería de los fideicomisos y del proyecto presupuestal, con el objeto de garantizar los derechos de los trabajadores del Poder Judicial y mejorar el aprovechamiento de los recursos públicos. El oficio omite hablar de compromiso asumido por el presidente de garantizar los derechos y prestaciones de 55,000 trabajadores del Poder Judicial. Yo soy la garantía de que no se les va a tocar absolutamente nada de su sueldo o de sus prestaciones, dijo en la mañanera del pasado 18 de octubre. Si los 15,000 millones de pesos de los fideicomisos se van para ayudar a los cientos de miles de damnificados de Otis, AMLO está obligado a responder por los derechos laborales y prestaciones que se quedan sin fondos. Corrió la versión de que Piña no consultó el contenido del oficio con los otros ministros. Consultamos el tema con fuentes de la Corte. El texto no lo consultó. La idea era considerar la propuesta y revisarla. Nada más, aseguraron. No a todos les pareció genial la postura conciliatoria de la ministra Piña. El senador del Grupo Plural, Germán Martínez, es uno de los inconformes. En un video que subió a redes sociales dice: no es admisible un acuerdo entre el presidente de la República y la respetada presidenta del Poder Judicial, la ministra Norma Piña, para dar un destino distinto a los recursos de los fideicomisos judiciales que el Congreso secuestró. No es admisible porque no es constitucional. El artículo 22 prohíbe la confiscación de esos recursos. El 72 establece tiempos y plazos que se violentaron a la hora de desaparecerlos. El 73 establece con claridad que no hay facultad para extinguir esos fondos. El 127 dice que no se pueden tocar las condiciones generales de trabajo de los servidores del Poder Judicial. Remató. Otro senador, el panista Damián Cepeda, de plano considera que con la postura de la ministra, el populismo mediático parece haber llegado al Poder Judicial. Así como lo lee. Solo queda agregar que la polémica que se presentó alrededor de la propuesta de donar los recursos de los fideicomisos al Poder Judicial, a los damnificados de Acapulco, puede transformarse en un falso debate. Se supo anoche que el juez federal, Juan Fernando Luevano Valle, prohibió temporalmente al Consejo de la Judicatura transferir los fideicomisos a la Secretaría de Hacienda y a la Tesorería de la Federación. Morena ya dio color sobre su plan B para obtener recursos de un recorte a los órganos autónomos
que le estorban al autócrata de Palacio. Ignacio Mier, coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, propuso ayer recortes al presupuesto de los poderes legislativo y judicial, al INE, a la CNDH, al IFT. Quiere sacar otros 27,000 millones de pesos para la creación de un fondo de apoyo para la reconstrucción de Acapulco, dice. En privado, por Joaquín López Dóriga, que se publica en el periódico Milenio. Tampoco vio venir a la ministra. Hoy, cuando el presidente López Obrador ya ha iniciado los últimos 11 meses de gobierno, se encuentra atrapado en la peor crisis de su gestión, provocada más que por la catástrofe del huracán Otis que ha devastado Acapulco, por el manejo de la crisis en la que, ante un desastre de estas dimensiones, se ha subido al discurso habitual de la confrontación y la descalificación. Esta falta de reflejos de tratar un fenómeno extraordinario como algo ordinario es la que lo ha colocado en esta situación en la que la victimización y el insulto ya no alcanzan para salir avante y menos para empezar a superar el cataclismo natural, social y ya político. Ayer lo ligó a los fideicomisos del Poder Judicial, extinguidos por instrucciones suyas en el Legislativo, y dijo: ¿qué les propongo a los integrantes del Poder Judicial? Un acuerdo, que se destinen los 15,000 millones de pesos a apoyar a los damnificados de Acapulco y que ellos formen parte del comité que va a vigilar la aplicación de los fondos para que le llegue a la gente de Acapulco. Y así, involucró en la calamidad a los ministros de la Corte, en un afán de extender, de zafarse, pero nunca previó, atorado como está en la crisis, la respuesta de la presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña Hernández, que le tomó la palabra, a pesar de no haber recibido, dijo, una propuesta formal. Solo su dicho de la mañanera, convocándolo a definir un canal institucional para dialogar los términos, con la finalidad de concretar la propuesta en cuestión, al apoyo de los damnificados de Acapulco con recursos de los fideicomisos del Poder Judicial que les expropió. Ayer la respuesta fue el silencio. Habrá que esperar a la mañanera de hoy, donde se decide todo y lo que no se da en ese escenario, pues no ocurre. Pero sí la ministra le ganó la mano al presidente, que como está, nunca la vio venir, como tampoco al huracán. Retales. 1. Excusas. El presidente, su gobierno, sus hordas escritas, caricaturizadas y en redes, se han dedicado a repetir que se advirtió sobre Otis, cuando todo fue un tuit a las 9 de la noche del martes, ignorando durante todo el día que venía un huracán y no se activó ninguna alarma. Con la información de un ciclón era suficiente, pero no se tocó. 2. Cuscús. Ayer, sin ningún rubor, la mayoría morenista en el Congreso de la Ciudad de México negó licencia a Lía Limón para buscar la candidatura del frente opositor al gobierno de la Ciudad de México y se la dieron a Clara Brugada con el mismo fin, pero por Morena. El temor. Y 3. Dudas. Mario Delgado retrasó el anuncio de las y los precandidatos oficiales a los gobiernos de 8 estados y Ciudad de México, previstos para el lunes pasado para el 10 de noviembre. Y es que tiene más hombres que mujeres como candidatos, lo que viola la norma. Historias de reportero, por Carlos Loret de Mola, que se publica en el periódico El Universal. Los duros de Morena están por descarrilar a Harfuch. La única decisión que ha tomado Claudia Sheinbaum como futura candidata presidencial de Morena se está cayendo. Todo lo demás lo ha definido López Obrador. Pero lo único en que ha incidido la exjefa de gobierno es en conseguir el aval del presidente para que Omar García Harfuch
fuera el candidato de Morena a la jefatura de gobierno de la capital del país. Se sabe que Sheinbaum convenció a AMLO con un argumento: si no es Harfush, vamos a perder la ciudad. Él puede robar a la oposición votos de las clases medias. López Obrador dio su aval, a pesar de que el personaje nunca ha sido de su agrado por haber trabajado en gobiernos del PAN y del PRI, y haberse formado en la escuela de Genaro García Luna. Pero a partir de que dio su aval, y eso se supo, los más duros del morenismo emprendieron una embestida contra Harfush que logró hacer mella en el ánimo presidencial. Lo convencieron de que era el símbolo de la mafia del poder, que su llegada a la jefatura de gobierno empañaría el legado obradorista y le abriría las puertas de la presidencia en 2030 a los intereses de Beltrones, de Gamboa. Es decir, le cantaron al oído al presidente la melodía que más le gusta escuchar. Y todo a cambio para que Harfush, de ser el ungido, pasó a ser el impuesto. De ser el favorito de Palacio, pasó a ser el torpedeado desde Palacio. Alejandro Encinas declaró que había participado en las reuniones del caso Ayotzinapa en el sexenio pasado. Los duros de Morena lo atacaron por todos los frentes. Se activó el aparato de propaganda controlado por los radicales. Caricaturas, columnas, redes sociales. Martí Batres se volcó a favor de Clara Brugada, su principal rival. El mensaje fue diáfano: Harfush podría ganar a la clase media, pero va a perder a Morena. El criterio del INE de que en las 9 gubernaturas en juego los partidos tengan que postular a 5 mujeres y 4 hombres, le dio la excusa perfecta para completar el golpe. Van a tener que sacrificar candidaturas de hombres, aunque ellos sean punteros en las encuestas hasta ahora difundidas. ¿Será Harfush uno de esos sacrificados? ¿Con qué fuerza sentirán los pasos en la azotea que hasta que lo bautizó como Batman, el dirigente verde capitalino Jesús Sesma ya advirtió a Morena que analizaría romper la alianza si el candidato no es Harfush? La postulación de Omar García Harfush en la Ciudad de México es la única decisión que ha tomado Claudia Sheinbaum en todo el proceso electoral de Morena. Si cede en esta, estará mandando una señal de debilidad monstruosa. Significará la pérdida de toda fuerza propia. Será la confirmación de que, en efecto, su triste papel es y será el de una simple marioneta, y que todas las decisiones las toma y las tomará Andrés Manuel López Obrador. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en algunos diarios de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al miércoles 1 de noviembre de 2023. Tenga usted un excelente día, un estupendo, saludable y fructífero mes de noviembre. Saludos cordiales de su servidor Adrián Ojeda Castilla, quien lo invita a que participe y done algo para nuestros hermanos de Guerrero. Así sea una botella de agua, una lata de atún o lo que esté a su alcance. Revise bien la lista de las cosas que más requieren nuestros hermanos en Guerrero y le reitero, participe con lo que usted pueda. La audiosíntesis informativa fue creada por Adrián Ojeda Román en 1971 y actualmente es producida por Corporación Comunicativa Ojeda.